Entonces, vamos a buscar allí en la palabra, segunda de Pedro 1, del 8 al 9. Entonces, usted se ubica allí en su Biblia, segunda de Pedro 1, 8 al 9. Dice la palabra del Señor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Bueno, este es el pasaje central de la enseñanza. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome control en este momento de cualquier palabra, de toda palabra que salga de nuestros labios, que sea su preciosa palabra ministrando en nuestras vidas. Espíritu Santo, te pedimos en esta hora que tomes control, Señor, de nuestras vidas, de esta enseñanza. También, Señor, de los que están escuchando tu palabra, toma el control, no permite, Señor, que nada los distraiga en este momento y que puedan estar atentos a tu voz, a lo que tú quieres enseñar, nuestro buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amada iglesia, seguimos entonces abarcando el tema de la madurez espiritual, que es sumamente importante que todos vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor y que seamos maduros espiritualmente en nuestros comportamientos. Eso es indispensable para todo creyente, para todo cristiano. Y trayendo pues como un pequeño resumen de lo que hemos enseñado en las prédicas anteriores, pues podemos concluir algunas cosas. La primera, la madurez, bueno, vimos algunas señales de esa inmadurez. La madurez espiritual pues se ve reflejada, ¿cierto?, en el comportamiento, en la actitud que usted toma frente a una circunstancia. Sea cual sea esta circunstancia, pues usted puede manifestar inmadurez espiritual o madurez. Entonces, frente a cualquier aflicción, cualquier actitud de otro hermano, cualquier circunstancia que usted atraviese en su trabajo, en su hogar, pues la forma en que usted se comporta frente a eso demuestra esa madurez o inmadurez espiritual. También podemos concluir que en ese camino, ¿cierto?, hacia esa madurez, pues es necesario añadir unas virtudes, añadir algo a esa, lo comparamos con una locomotora, la parte central de la locomotora pues es la fe, y veíamos que los vagones los comparábamos con aquello que debemos añadirle a esa fe, que era que la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Y eso fue lo que enfocamos pues la predicación de la palabra el domingo anterior, y veíamos una a una cómo era necesario que añadiéramos ese dominio propio, esa mansedumbre, para que esa locomotora, y que debíamos cargar esos vagones para que esa locomotora pudiera andar en esos rieles que es la palabra de Dios y pudiéramos avanzar, que no nos podamos quedar quietos, porque pues sabemos que la fe sin obras pues es una fe muerta. Y veíamos entonces que debemos someter nuestra voluntad al Espíritu Santo de Dios. Sabemos que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo de Dios empieza a morar o a habitar en cada uno de nuestros corazones. Y Él desea guiarnos hacia ese camino de la madurez, desea colocar esa fe. Y es necesario que nosotros dejemos que Él controle nuestra vida, porque hoy vamos a hablar acerca de nuestra voluntad que está en el alma. Recordemos que el ser humano está conformado de cuerpo, alma y espíritu. Y la voluntad, lo que vamos a hablar hoy, está en nuestra alma.
hace parte del alma que Dios nos ha dado, y esa alma y esa voluntad debe estar sometida al Señor y al control del Espíritu Santo. Entonces, allí podemos ver cómo esos rieles son la palabra por la cual nosotros debemos andar, no debemos desviarnos, porque la palabra es la que guía, o es la lámpara también a nuestros pies, dice un salmo muy bonito. Entonces, los rieles pues son esa palabra, la palabra de Dios. La locomotora, recordemos, es la fe, la que mueve, la que impulsa, porque pues sin fe no tendríamos razón de ser. Y los vagones son esas cualidades. Pero para que esta locomotora pues pueda ir caminando y pueda ir avanzando, necesita algo que llama la combustión, ¿cierto? Lo que le da esa energía para moverse, y lo hemos relacionado con la voluntad, con nuestra voluntad, la voluntad de cada uno de nosotros. Si usted está aquí escuchando esta palabra es porque usted tomó la decisión, y la decisión hace parte de esa voluntad, y usted lo quiso hacer. La voluntad es querer hacer algo. Entonces, esta combustión, que es esta voluntad, pues debe ser alimentada diariamente. Debemos alimentarla para que ella pueda ir en funcionamiento y produzca esa energía, pues para que ella no se detenga en el camino. Cuando una locomotora arranca y si esos vagones están cargados y coge fuerza y velocidad con la fe, pues nada la va a detener, nada detiene nuestro caminar con el Señor. Entonces, la voluntad pues es la capacidad de nosotros decidir. Todo el tiempo estamos tomando decisiones en nuestra vida. La voluntad es la que abre o cierra la puerta a la elección que usted haga, incluyendo sus pensamientos, sus emociones, sus pasiones. Todo está en la capacidad que tiene cada uno de decidir. O sea, nadie puede, no debería tomar decisiones por uno. O sea, cada uno debe tomar sus propias decisiones y asumir las consecuencias de las mismas. Y Dios nos ha dado algo maravilloso, que es el albedrío, es decir, la capacidad de usted decidir. El Señor no nos va a obligar a nada. El Señor nos muestra el camino y nosotros tomamos la decisión de seguirlo o no. Por eso nuestro himno, ¿cierto? Yo te seguiré, yo lo quiero hacer, no estoy obligada, no estoy manipulada, yo lo deseo hacer. La voluntad del hombre entonces tiene unas connotaciones, unas características, y se divide en la decisión, yo decido, también en la intención con la cual yo tomo esa decisión, el propósito, o sea, el por qué lo hago, la elección, lo bueno o lo malo, y el deseo. Entonces, todo esto, pues, debe conjugarse. Cuando nosotros hacemos siempre lo que queremos, pues eso es rebeldía. Entonces, para que la voluntad del hombre pueda ajustarse a la voluntad de Dios, tiene que involucrar estos 5 aspectos. Porque si yo solamente digo, no, es lo que yo deseo, pues eso es solamente el mero deseo, pues me lleva a la rebeldía. Podemos ver un niño cuando se hace las famosas pataletas, ¿cierto? Y porque quiero esto, y solamente es su querer, y a veces así espiritualmente también nos comportamos nosotros. Entonces tengamos en cuenta que hacer siempre lo que nosotros queremos puede llevarnos a una rebeldía, a la rebelión, y sabemos que la rebelión pues no es de Dios por ningún motivo. Y si nosotros hacemos siempre lo que queremos y no tenemos en cuenta y nos alineamos con la voluntad de Dios, pues no vamos a madurar espiritualmente, vamos a seguir siendo esos niños que si el Señor no nos concede inmediatamente lo que pedimos, entonces ya nos desanimamos, ya no queremos buscar a Dios y nos comportamos en niños espirituales. Juan 7:17 dice la palabra: el que quiera
hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, eso nos da a entender de que nosotros queremos, deseamos hacer la voluntad de Dios ajustada a nuestra propia voluntad. Como les digo, el Señor no nos obliga a ninguno de nosotros. Y el entendimiento de la palabra y de la doctrina pues debe estar respaldado por esa voluntad obediente a nuestro Dios y dispuesta a obedecerle. O sea, con la voluntad de Dios, con la voluntad nuestra es que nosotros podemos obedecerle al Señor. No hay otra manera, o sea, tenemos que decir, sí, Señor, te voy a obedecer. Hace parte de nuestra voluntad. Muchas personas hablan mucho acerca de la fuerza de voluntad y que con la fuerza de voluntad yo lo puedo. Y en parte es muy cierto, pero nosotros, además de que queremos esa fuerza, pues sabemos quién nos motiva y quién nos impulsa a hacer algo. Es más fácil someter nuestra voluntad al Señor que hacerlo en nuestras propias fuerzas, porque flaqueamos, porque nos desanimamos, nos desmayamos en el intento, pero si el Señor nos ayuda, si Él lo colocamos por delante, pues va a ser muy fácil seguirlo. Entonces recordemos, el Señor no nos obliga, el Señor no nos obliga, es que sería ilógico que el Señor obligara, porque si no, entonces toda la humanidad lo seguiría si Él nos manipulara de tal manera. Él lo que quiere y lo que nos expresa es, si lo pudiéramos parafrasear en lo que el Señor diría, nos diría, si quieres, hazlo. Si no quieres, no lo hagas. Entonces, si quieres seguirme, sígame. Si no quiere, no lo hagas. Si usted me ama, hágalo, hazlo. Si no me amas, olvídalo, sigue tu camino. Entonces, es necesario ejercer nuestra voluntad. Y esa voluntad, pues, debe estar sumisa y en armonía con la voluntad de Dios. Es sencillo, mis hermanos. La palabra de Dios nos dice, ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Ahorita le damos el proverbio, dale de comer al enemigo. Usted decide, hágalo o no lo hace. Pero sabemos que si Dios nos dice algo es porque Él sabe que a nosotros nos conviene. Por eso todo me es lícito, dice la palabra, pero no todo me conviene. Usted puede decidir, vamos a colocar una adicción, por ejemplo, el fumar. La Biblia en una parte te va a decir, usted no debe fumar. Ah, bueno, pero ¿le conviene? ¿Hace bien a su salud? Entonces, así es la voluntad, mis hermanos, y hay que entenderla. Vamos a seguir entonces mirando este tema que es muy importante. Esté atento a la palabra porque Dios desea hablarnos a nuestro corazón y que nosotros tengamos esa voluntad para seguirlo. Amén. Bueno, seguimos estudiando la palabra. Bueno, mis hermanos, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Quiero comentarles que particularmente este tema me ha llamado muchísimo la atención desde que hemos estado analizando lo que es la madurez espiritual, porque puede uno notar que mucho creyente, mucho cristiano, pues se encuentra estancado, no avanza. Y eso de verdad que a uno le preocupa, porque uno dice, bueno, ¿y qué pasa con mi hermanito que ya lleva tiempo conociendo al Señor y está en ese estancamiento espiritual? ¿Qué es lo que ocurre en su vida? Y vemos que otros hermanos, pues rápidamente empiezan a avanzar, o sea, conocen del Señor y de inmediato empiezan a tener un crecimiento y empiezan a desarrollar esa vida con frutos que el Señor quiere que todos desarrollemos. Pero como decía mi esposa, esa voluntad de la cual ella hablaba, pues debe someterse. Y es lo que nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo someter esa voluntad, pues debido a que pues en muchas ocasiones pues se deja
guiar por lo que son las emociones o su intelecto, la razón, porque sabemos que la voluntad pues se encuentra en el alma. Entonces ella hablaba ahorita, haciendo el resumen, de esa locomotora, y esa locomotora es indispensable que la tengamos siempre en cuenta. Es como la locomotora espiritual, que lleva que la locomotora pues es la fe, y que se alimenta de esa voluntad de querer avanzar o no hacerlo, y pues esas cualidades de las cuales hablamos tienen que ver con esos vagones que deben de estar cargados en todo momento. Entonces, entre más cargado esté, entre más peso tengan esos vagones y entre mayor velocidad lleve esa locomotora, pues más difícil va a ser de detener. Amén. Entonces tengamos muy presente eso, porque usted ha visto de pronto en videos donde hay carros que se atraviesan en una vía férrea y la locomotora pues no alcanza a frenar, ni siquiera lo intenta hacer porque ella con la velocidad que lleva y el peso pues no alcanzaría a detenerse. Entonces, fíjese esta parte y tenga en cuenta que esta locomotora con la fuerza que lleva, pues los problemas que se nos van a presentar a diario, hay problemas que ni siquiera nosotros vamos a atender a ellos, o sea, van a ser arrastrados por la fuerza de esa locomotora. Amén. Permítame un momentico, apagamos el micrófono. Ahora las personas que van conectando, que apaguen sus micrófonos porque pues interrumpen la prédica y no podemos avanzar. Amén. Entonces, si usted se va a conectar a la hora de último, por favor, tenga en cuenta este consejo. Bueno, entonces, entendiendo la voluntad. ¿Por qué debemos de entender la voluntad? Hay que entender la voluntad porque de ella depende pues que nosotros avancemos o nos quedemos estancados espiritualmente. Y hay un versículo bíblico que sí que le hemos dado madera a este versículo bíblico, que cada vez que lo estudiamos más le encontramos. Y está Génesis 3, capítulo 3, versículo de 9 al 11. Y dice la palabra del Señor: mas Jehová Dios llamó al hombre. Por favor, los micrófonos. Rogamos el favor que tengan cuidado con los micrófonos. Génesis 3, de 9 al 11. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol del que yo te mandé no comieses? Bueno, fue en este preciso momento donde el mismo hombre pues se complicó la vida, se colocó a prueba su voluntad. Amén. Y entendamos lo siguiente: en el Nuevo Testamento, pues la Biblia utiliza diversos términos griegos para traducir la palabra vida. Estos dos términos se traducen como bios y zoe, que se refieren a dos tipos de vida, una natural, es decir, la bios, el bios significa la vida natural, y el zoe significa la vida espiritual. Amén. Entonces, esta vida bios y zoe, pues necesitan que nosotros entendamos, porque de aquí nace esta enseñanza de lo que es entender la voluntad. A usted le va a quedar muy claro en esta mañana qué es la voluntad y cómo ella funciona, porque podemos tener el término correcto de qué es la voluntad, y es la que decide si hacemos algo bueno o no lo hacemos, pero cómo funciona esa voluntad en nosotros, que se encuentra en el alma. Entonces recordemos, entonces está, si usted se ubica ahí en la diapositiva al lado izquierdo, pues podemos ver la creación original del hombre. ¿Cómo era esa creación original? Pues se encuentra el cuerpo donde están los sentidos. Recuerden que por medio de los sentidos fue que la serpiente engañó a Eva, por medio de la vista, el oído, por medio de la boca, de lo que decía.
Entonces, esos sentidos influyen en nuestra alma. Y en el alma se encuentra pues lo que son la mente, la voluntad y las emociones. Amén. Y está también el espíritu. Entonces, ¿qué ocurría con la creación original? En la creación original, esta vida espiritual llamada Zoe, pues se encontraba en unión con Dios. ¿Qué quiere decir? El alma y el espíritu se encontraban en unión con Dios. Es por eso que en este pasaje que acabamos de leer de Génesis capítulo 3, pues el hombre se comunicaba directamente con Dios. ¿No le parece eso maravilloso? Dios descendió al huerto y buscaba a Adán y él se comunicaba con él. Entonces la vida física, el Dios, se refiere que al cuerpo está unido con el alma y el espíritu. Así era la creación original y es maravilloso. Pero pues algo ocurrió. ¿Y qué ocurrió? Pues en el momento en que el hombre peca, pues ese espíritu se apaga. Amén. Entonces quedamos sujetos a lo que es nuestro cuerpo, es decir, los sentidos y el alma. Entonces les voy a colocar un ejemplo para que ustedes puedan entender. Aquí tengo una lámpara, espero que todos la puedan apreciar desde allá para que entiendan este ejemplo. Entonces supongamos, aquí tenemos lo que está el cuerpo con los sentidos. En esta mano, mi mano derecha, pues está el alma. Y aquí en el centro está el espíritu. Entonces, ¿cómo se encontraba el hombre? Se encontraba la lámpara prendida y unida el cuerpo con el alma y el espíritu. Y este era el hombre. Amén. Pero en el momento en que el hombre peca, pues ocurre algo y es que esta lámpara se apaga. Amén. Pueden ver que ya está apagada. Entonces, ¿cómo se rige de ahora en adelante o cómo es el comportamiento del hombre? ¿Bajo qué principios? ¿Bajo qué se rige él? Bajo el alma y bajo los sentidos o el cuerpo. Amén. Entonces, eso es lo que ocurre con aquellas personas que no conocen del Señor. Lo podemos ver aquí en el lado derecho de la diapositiva para que a usted le quede más claro. ¿Cuáles son los efectos de la caída? Pues primero hay muerte espiritual. Es decir, ese espíritu que estaba iluminando nuestra vida se apaga. Hay una muerte espiritual. Hay pérdida del conocimiento de Dios. Recuerde que cuando nosotros meditamos en el Espíritu, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, pues tenemos algo muy importante, que es la conciencia, la comunión y la intuición. Entonces, aquel que no conoce de Dios, pues no tiene estas cualidades en su vida que lo puedan acercar al Señor. Entonces, mire lo que ocurre, pérdida del conocimiento de Dios, dominan las emociones negativas. Entonces, muchas personas se dejan dominar por las emociones y también hay demasiadas opciones en la voluntad. Amén. Entonces, esto es lo que ocurre en los efectos de la caída. Entonces, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Eso es la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere Dios con todos nosotros. Pero pues debemos de someter esa voluntad que hay en nuestra alma. Entonces, entendiendo esta diapositiva que acabamos de explicar, usted debe quedarle hoy completamente claro cómo es que el ser humano funciona. Amén. Entonces, recuerden, aquel que no se deja gobernar por Dios, aquel que no ha cedido su voluntad a Dios, aquel que no ha entregado su vida a Dios, pues está dominado por las emociones y su voluntad tiene demasiadas opciones. Pero ¿qué ocurre? Hay algo que ocurre y es cuando nosotros como ya hijos de Dios empezamos en ese caminar, en ese recorrer en su palabra y nos sentimos estancados. Usted preguntará, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Pues mi hermano, la respuesta es que todavía no ha cedido toda su voluntad a Dios. O sea, todavía vacila entre si lo que está haciendo está bien hecho o lo que está haciendo, pues, no es debido hacerlo. Entonces tiene como esa inquietud en su vida y se deja todavía guiar por esas emociones. Amén. Entonces,
Eso ocurre con muchos hermanitos que uno ve que se encuentran estancados espiritualmente. Y pues el mensaje es para que el día de hoy, en esta mañana, pues usted pueda hacer una autoevaluación de su vida y decir, bueno, ¿por qué es que yo no avanzo? ¿Qué es lo que pasa? Avanzo 2 pasos y retrocedo 3. Usted puede conocer hermanos que les ocurre esa situación y que usted los ve esmerados haciéndolo y que arranca y uno los ve, por Dios, gracias a Dios ya esta persona empezó a caminar, ya empezó a seguir al Señor, pero al corto tiempo lo verdad es que retrocede. Entonces, el problema radica en la voluntad. Amén. Entonces, tengan en cuenta este gráfico que les acabamos de mencionar, porque lo que viene adelante tiene que ver mucho o tiene mucha relación con estos dos ejemplos que acabamos de colocar, la creación original y los efectos de la caída. Entonces, recuerden que en un principio pues estaban todos unidos, pero con los efectos de la caída, pues ya el espíritu tiene esa muerte espiritual. ¿Cómo influye la voluntad en nuestras decisiones? No olviden este pasaje bíblico. Si usted tiene la palabra del Señor ahí en sus manos, pues por favor subráyalo. Es muy importante tenerlo en cuenta. Hebreos 4, versículo 12. Dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, empecemos por la primera parte de este versículo. Nos habla de la palabra de Dios que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces, para nosotros poder ceder esa voluntad que a veces nos traiciona, pues debemos de separar esa alma del espíritu. Amén. ¿Y cómo ocurre eso? El mismo versículo se explica. El mismo versículo nos enseña. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es la que produce ese efecto en cada uno de nosotros. Y es necesario que se corte para poder nosotros avanzar. Amén. Que haya esa diferencia entre el alma y el espíritu. ¿Qué pasa? Mucho hermano llega a una congregación, se empieza a escuchar de la palabra de Dios, pero sigue teniendo unida esa alma a su espíritu. Usted no le da libertad al espíritu para tomar ciertas decisiones. Siempre se deja regir por sus emociones o su intelecto. Entonces, coloquemos ejemplos para que les quede más claro este concepto. Supongamos, el hermanito que dice, yo no leo, pastor, la Biblia todos los días, pues porque la verdad mantengo muy ocupado, yo solamente lo hago cada 8 días y pues yo siento que así está bien hacerlo. ¿Qué está ocurriendo en la vida de este hermano? Pues ocurre algo, y es que en este momento su alma, sus emociones tienen control sobre su vida espiritual. Amén. Pero entonces, si yo cedo mi voluntad a lo espiritual, pues ¿qué me dice la palabra de Dios? Que es la que corta. La palabra de Dios me dice que ella es un alimento que me nutre y que debo tomarlo a diario. Amén. Debo consumirla a diario. Estoy yendo en contra de lo que la palabra del Señor enseña. ¿Y por qué ocurre eso? Pues por la falta de desconocimiento. O puede ser también rebeldía, como lo dijo mi esposa. Quiero hacer lo que a mí se me antoje. Es que ese pastor es muy cansón. ¿Cómo así que todos los días tengo que leer y todos los días me tengo que levantar a orar? Es que él cree que yo mantengo desocupado. Yo solamente pues predico lo que la palabra de Dios me enseña. La palabra del Señor me dice que debemos de buscarle en la mañana, al mediodía y en la noche. Se está sin orar. Pero entonces sus emociones lo engañan. Entonces, ¿qué dice la emoción? No, ¿cómo se te ocurre? Tú has trabajado muy duro, tú estás muy cansado, descansa hoy.
No te preocupes. Tómate una taza de café, mira el televisor. El Señor también te entiende. El Señor no puede ir en contra de su misma palabra. Amén. Pero dejamos regir por nuestras emociones. Es como aquel que dice, no, es que mi papá fue tan mal padre y de verdad que ayudarle a mi papá, pues a mí no me nace. ¿Qué dice la palabra del Señor? Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Honra. Entonces, cuando no lo hacemos, pues está nuestra voluntad en ese momento, está siendo gobernada por nuestras emociones, por nuestra alma, y la que tiene control de ella, porque tomamos las decisiones basadas en nuestras emociones almáticas. Amén. Entonces, podemos colocar muchísimos ejemplos. El devocional, igual. Está el caso de la ofrenda también, que muchos hermanos dicen, no, pues yo no necesito ofrendar, pues porque yo considero que no es necesario hacerlo hoy día. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos enseña que es necesario hacerlo, pero entonces nosotros siempre nos dejamos guiar por las emociones. O no, yo no ofrendo, sino que yo hago labor social. El Señor me entiende. El Señor no lo entiende porque el Señor no puede ir en contra de lo que está escrito en su palabra. También, mis hermanos, entonces vamos entendiendo lo que tiene que ver o lo importante que es la voluntad y cómo ella influye en nuestras decisiones. Para que nos quede más claro, recuerden que lo que vimos en el discipulado es que cada vez como que no es que se complique, pero nosotros tenemos que tener claros estos conceptos para entender cómo funcionamos nosotros cuando ya pertenecemos a la familia de Dios. Entonces, ya después, cuando uno recibe al Señor Jesucristo, pues viene algo que ocurre en nuestro interior, y es que hay esa nueva naturaleza. Pero también está la vieja naturaleza, o sea, ya no necesitamos, ya tenemos que lidiar también con nuestra vieja naturaleza y la nueva naturaleza tratando pues de imponerse para poder crecer en el área espiritual. Entonces, podemos ver en el lado izquierdo, para colocar un ejemplo de su pantalla, pues supongamos que esta es el alma y que en el lado derecho encontramos el espíritu. El trabajo de la voluntad, pues es un trabajo bastante complicado, porque ella se va a encontrar en el centro. ¿De qué? Del alma y del espíritu, porque ella es la que decide hacer o no hacer. Ella es la que decide si avanzo o no avanzo. Amén. Ella es la que decide si me gusta o no me gusta. Ella sí decide si me levanto a orar o no lo hago. Ella es la que decide si peco o no peco. Es la que decide si estudio la palabra o no la estudio. Recuerden que el Señor no obliga a nadie. El Señor no obliga a nadie. Él da sus estatutos, Él da sus mandatos y los coloca ahí sobre la mesa y le dice al hombre, decide tú. Pero cada decisión que tomamos pues va a tener una consecuencia, ya sea positiva o negativa en nuestra vida. Pero nosotros, como somos necios, hacemos las cosas mal hechas y queremos que los resultados sean positivos. Entonces, cuando no pasa eso, pues nos enojamos con Dios. Entonces, Dios tiene la culpa. Dios tiene la culpa de que esto me esté ocurriendo. Yo, porque soy tan desgraciado en la vida, porque cada vez que salgo de una dificultad y me involucro en otra, pues debido a eso, porque no has cedido esa voluntad al Espíritu. Todavía tu voluntad tiene una fuerza predominante en el alma. Amén. Entonces, igual con las adicciones, con todo lo que usted se pueda imaginar, la adicción a la pornografía. Entonces el Señor no se da cuenta, entonces hagámoslo, un poquito, eso no hace daño. Coquetear con alguien, eso tampoco hace daño, pues ¿quién dijo que eso era pecado? Se dio a la tentación, decir, esa voluntad fue dominada por su alma, cayó y pues lógico, ya conocemos las consecuencias de ese pecado. Amén. Entonces, la voluntad se encuentra en el centro y pues tiene ese doble trabajo de mirar para dónde decide, y si decide
ceder espacio al alma, pues ¿qué va a ocurrir? Todas las decisiones que tomemos, pues van a estar dominadas por nuestra alma. Y eso no quiere decir que usted no conozca al Señor Jesucristo. Usted lo conoce. Usted ya empezó a caminar con Él, pero no ha cedido esa voluntad. Y es lo que lo tiene estancado en este momento. Tiene el riel, tiene la palabra, tiene la locomotora, es decir, tiene cargada la fe, pero ese combustible no le ha permitido arrancar. Tiene una locomotora que lo puede llevar muy lejos, a lugares que tal vez usted no se imagina, pero no la ha colocado a andar. Está estática. Amén. Entonces, eso ocurre cuando esa voluntad es cedida al alma. Y está el otro caso, cuando esa voluntad pues es cedida al espíritu. Entonces, ya la situación ahí es completamente diferente. Amén. Entonces, podemos ver el ejemplo de Jesucristo cuando estuvo en el huerto de Getsemaní. Él cedió su voluntad, ¿qué? Al Padre. Y si usted analiza bien el texto, él en parte no quería, porque ya sentía lo que le iba a ocurrir, él ya sabía lo que iba a pasar. Pero al final, de tanto meditar, de tanto pensar y de sufrir, porque fue un sufrimiento grande el que pasó, pues luego dice que se haga tu voluntad. Amén, Señor, haz tu voluntad. Y es lo mismo que nosotros debemos de hacer. Por más que pensemos que tenemos la razón, porque esa es la otra, no estamos hablando solamente de las emociones, pero también está el intelecto y la razón. Hay muchas personas que cuando usted le pregunta por algo en que está fallando en el área espiritual, siempre su respuesta es yo creo, yo considero, yo opino, yo pienso. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues lógico que su razón está dominando su voluntad. Amén. Entonces, espero que este ejemplo les quede muy claro. Y hay algo aquí también que quisiera comentarles. El día de ayer hablando con mi hijo, pues me hizo caer en cuenta de algo y me contó esto que no lo sabía, sobre el dedo de Dios, de la famosa pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sistina. Entonces me comentaba él que en un comienzo el dedo del hombre, si usted lo puede observar ahí, estaba su falange extendida tocando el dedo de Dios. Pero, según pues, algunos escritos, dicen que muchos de los que en ese entonces pues estaban a cargo de supervisar estas obras, pues no les pareció correcto que así fuera. Entonces, si ustedes pueden ver, el dedo de Dios siempre está extendido, ahí lo ve usted en la mano derecha, y entonces Miguel Ángel le dio una connotación diferente a la pintura y pintó el dedo del hombre. Si usted lo puede ver, su falange está indicando hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso tiene un sentido y él lo explicaba, que el dedo de Dios siempre está extendido. Es decir, la mano de Dios siempre está extendida, pero es el hombre el que decide seguirlo o no. Amén. Es el que decide tocarlo o no. Si usted levanta el dedo, si usted toca a Dios, pues esa voluntad que ocurre con esa voluntad, pues esa voluntad de una ya ha sido quebrantada y ya toma control su espíritu sobre esa voluntad. Entonces me pareció muy interesante este ejemplo, que quisimos también traerlo el día de hoy para que a usted le quede aún más claro lo que es la voluntad. Bueno, esperemos que hasta ahí usted entienda lo que hemos explicado, porque pues ya viene la parte final de la prédica, donde ya viene el desenlace pues de esta preciosa enseñanza. Entonces recordemos rápidamente, para que no se pierda. Entonces, hemos estado hablando durante este mes de avanzar espiritualmente, de la madurez espiritual, que es importante. Nosotros no podemos quedarnos como niños espirituales. Todo cristiano debe avanzar espiritualmente. O si no, usted tiene que hacerse preguntas muy serias y decir qué está ocurriendo con mi vida. Si hay la suficiente fe para yo seguir al Señor. Y en las primeras prédicas de este mes, pues hablamos acerca de esas señales que alertan, que dicen, mira, todo lo que está pasando en tu vida, hay una señal de alerta que te dice que eso está mal hecho.
que esa fe que estás tratando de alimentar, pues no está siendo depositada en el lugar correcto. Entonces veíamos el caso de personas que siguen a hombres. Entonces cuando el hombre falla, pues ¿qué ocurre? De inmediatamente su fe mengua. O peor aún, pues no se vuelve ni siquiera a congregar cuando el hombre le falla. La manipulación que muchas sectas uno puede observar, pues ellos lo que hacen es trabajar la voluntad del hombre para que poder someterlo. Amén. Entonces manipulan. Entonces tengamos en cuenta estos conceptos y estas señales que pueden estar siendo evidenciadas en ciertas cosas que nosotros estemos haciendo. Entonces están esas señales y ahora 8 días explicamos algo que me pareció muy hermoso, que tiene que ver con pues esa locomotora espiritual, como la hemos querido llamar. Entonces están los rieles, que es la palabra del Señor, está el ferrocarril, que es la locomotora, perdón, que es donde se encuentra la fe, pero esa fe ya le añadimos algo nuevo el día de hoy, y es la voluntad. Esa voluntad es como la combustión, lo que hace que esa locomotora se mueva o no se mueva. Amén. Entonces está la fe, está la voluntad y viene seguido de unas cualidades o viene cargado esa locomotora de unas cualidades que son la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el amor fraternal y el amor. Amén. Entonces ya le añadimos algo más a esa locomotora y tiene que ver con la voluntad. Y recuerden, la voluntad hace un trabajo doble o un trabajo extra, porque ya está en el centro del espíritu y del alma. Es decir, cualquier decisión que tomemos, la voluntad está en este momento mirando si lo hace o no lo hace. Entonces, mira la responsabilidad tan grande de nosotros ceder la voluntad a Dios, porque cuando cedemos la voluntad a Dios, pues nos estamos dejando guiar espiritualmente. O sea, toda decisión que tomamos, la tomamos espiritualmente. También le hemos dicho o le hemos enseñado que toda decisión que usted deba tomar, pues filtrelo por la palabra del Señor. Cuando usted filtra las decisiones que va a tomar por la palabra del Señor, pues ya usted va a tener una respuesta. Pero ¿qué pasa? Pues como en ocasiones llega la pereza a nuestras vidas, no estudiamos la palabra, nos da pereza leer, ese pastor tan cansón, todos los días nos pone a leer, a orar. Y ya no solamente eso, sino que le damos un libro al mes. ¿Pero qué está creyendo ese pastor? ¿Es que yo creo que yo estoy desocupado o qué? A nosotros nos preocupa tu estado espiritual. Y si nosotros lo podemos hacer, ustedes también, porque pues nosotros también laboramos, gloria al Señor por eso. Pero tenemos que ceder esa voluntad. Créanme, nosotros también sentimos sueño, cansancio, pero prima la voluntad sobre esas situaciones. Amén. A veces uno siente debilidad en su cuerpo, pero nos fortalecemos en el Señor. Dijimos, vamos a hacerlo porque necesitamos cada día más crecer. Necesitamos avanzar, no podemos quedarnos donde estamos. Necesitamos esa combustión en esa locomotora para que siga avanzando. Entonces, hasta ahí vamos, mis hermanos. La voluntad y su influencia. Ahora, una pregunta. ¿Cómo lidiamos con nuestra voluntad? ¿Cómo lidiamos con nuestra voluntad? Porque eso es lo otro. Está ahí, pero pues, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo hacemos para poder que esa voluntad pueda ceder y nosotros avanzar? Entonces, rápidamente, primero, rindiéndola. ¿Y qué quiere decir la palabra rindiéndola? Eso nos enseña o nos lleva a otros términos que en la palabra del Señor también conocemos muchos, como es renunciar, es decir, estar muerto ¿a qué? Pues a los pecados, estar muerto a los deseos pecaminosos, estar muerto a la vanagloria, estar muerto a lo que es el egocentrismo, la codicia, la avaricia. Entonces morir a todo eso significa rindiéndose, despojarse. ¿Despojarse de qué? Del viejo hombre. Una forma de rendir la voluntad, pues, una forma de lidiar con la voluntad, pues también despojarse de ese viejo hombre. ¿Quitarse qué? Quitarse toda amargura,
quitarse todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Eso debe quitarlo de su alma, debe limpiar su alma. Amén. Y lo otro, pues hacer morir lo terrenal que hay en cada uno de nosotros. Esa palabra, rindiéndolo, abarca todo lo que acabamos de mencionar. Después viene otro paso que debe seguir y es quebrantándolo. Usted debe quebrantar su voluntad y esto es bastante complicado. Es bastante complicado y ya lo hemos leído en la palabra del Señor. Ahorita vamos a explicarlo, en este caso, en la vida de Jacob, fue lo que le tocó que hacer. Entonces nuestra voluntad es quebrantada cuando Dios nos disciplina. Entonces no esperemos a que Dios nos discipline. Desde ahora empecemos ya nosotros a quebrantar esa voluntad, porque sabemos que eso nos conviene a nosotros. No esperemos a que venga el Señor y nos discipline, porque ahí sí va a ser más complejo. Y ahí va a ser a la fuerza. Ahí no va a ser si usted quiere. Amén, porque usted ya, los que están allá conectados y aquí nosotros pues somos hijos de Dios. Ustedes recuerden también unas clases que vimos en el discipulado. Nosotros ya somos hijos de Él y pues Él al que ama, disciplina. Amén, entonces al que ama, disciplina. Lo otro es vaciándola, o sea, vaciar toda esa voluntad de lo que acabamos ahorita de mencionar, de quitar la amargura, el enojo, la ira, quitar todo lo que hay de ahí, vaciarla y llenándola. Pero usted la va a llenar, mis hermanos, la clave está aquí. Y le va a enseñar la palabra de Dios de que debe ser llenado esa voluntad de amor, de paciencia, del fruto del Espíritu Santo. Debe reemplazar todo lo que en este momento tiene dominio sobre su voluntad por lo que el Señor nos transmite a través de su palabra. Y un claro ejemplo, pues lo vimos con el estudio inductivo con la vida de Jacob. No sé si ustedes recuerdan, este varón que durante mucho tiempo vivió, pero su voluntad siempre pues era dominada por sus decisiones almáticas. Entonces veíamos que era un hombre malicioso, un hombre aventajado, engañador, que se deleitaba en eso. Un hombre negociante que quería en todo momento darle en la cabeza al otro, buscaba su propio beneficio. Lleno de cosas este hombre, pero ¿por qué? Porque esa voluntad pues estaba cediendo ante esas emociones, ante su intelecto también, porque recuerden que la maestra Jennifer dio una clase muy maravillosa acerca de los genes, en el caso de las ovejas, de cómo ellas parían con ciertas características, y este hombre, pues, ¿qué utilizó ahí? La inteligencia, su razón, o sea, buscaba siempre su propio beneficio. Y eso ocurre hoy con mucho hermano también dentro de la iglesia. No estamos hablando solamente de personas que no conocen del Señor. Recuerde, si usted no avanza espiritualmente, es porque esa voluntad todavía no la ha cedido. Entonces eso le ocurrió a Jacob. ¿Qué le tocó que pasara a Jacob? Ser quebrantado. Y recuerden la lucha que tuvo con el ángel de Jehová en Peniel. Dice que su muslo fue desconjuntado y de ahí para adelante pues siguió viviendo cojo. O sea, fue quebrantado. Esa voluntad tiene que ser quebrantada. Y después la vació y fue lleno de grandes virtudes que lo empiezan a acompañar de ahí en adelante. Porque si usted ve el final de Jacob, es maravilloso, cuando ya era un hombre que ya había cedido toda esa voluntad. Ella no se preocupaba por eso. Ella no se preocupaba por tener que mostrarse a otras personas. Y algo que estamos leyendo en el libro José el Amado de Friedrich Bermeyer, las personas que ya lo terminaron, pues en los últimos capítulos hay algo maravilloso donde cuenta cómo José nunca se avergonzó de su padre cuando lo vio llegar a Egipto, que él fue a recibirlo con el faraón. Imagínense ese Jacob ya entrado en años, acabado, con hambre, tal vez en una situación pues difícil, cojo. Pero ¿saben de qué estaba lleno Jacob? Estaba lleno del conocimiento de Dios, del respaldo de Dios.
porque él no sintió vergüenza en bendecir al faraón. Imagínese ese hombre en esa situación y bendecir al faraón, aquel que era considerado el Dios de ese entonces en Egipto. Amén. Entonces, tengan en cuenta, nosotros cómo lidiamos con la voluntad, rindiéndola, quebrantándola, vaciándola y llenándola. Amén. Entonces, usted donde está en este momento, analice si necesita hacer de inmediato eso en su voluntad. Porque es importante que la palabra no solamente se escuche y que, qué buena prédica, me gustó muchísimo. No, esa prédica es para que usted la aplique en su vida, así como nosotros la estamos aplicando en nuestra vida. Amén. Porque créanme que el Señor nos ha hablado muchísimo durante esta semana y ha sido de bendición. Hemos podido entender muchísimas cosas que tal vez antes no entendíamos. Y cuando esa voluntad pues es tratada, será transformada, será saturada de Cristo en nuestra vida. Usted puede ver personas que respiran a Dios, que cuando usted habla con ellos, usted encuentra, usted mira, hay algo en esa persona que lo hace diferente a todos los demás, porque se encuentra saturado de Cristo, porque esa voluntad ya la cedió a Él. Y dijo, Señor, yo no lucho en mis fuerzas, no soy capaz de hacerlo. Toma tu control de esta voluntad, ayúdame, guíame, dirígeme, muéstrame cuáles son las decisiones que debo tomar. Reargulle mi corazón, Señor, en cualquier actividad, por mínima que sea, en su trabajo, en un negocio, coloque a funcionar esa voluntad, pero no cedida a sus emociones y su razón, sino al Espíritu. Recuerden que tenemos una ventaja grandísima hoy día, y es que cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, pues ¿qué ocurrió en cada uno de nosotros? Ya tenemos de nuevo esa lámpara encendida. Amén. Ya esa lámpara de nuevo está encendida. O sea que ya en nuestro ser está la intuición, está la comunión y la conciencia. Amén. Entonces, con esos tres elementos, usted ya toma mejores decisiones. Usted ya no le pregunte a su alma si lo que está haciendo está bien hecho o mal hecho. Pregúntele al Espíritu, ¿qué me dice mi conciencia? Si lo que voy a hacer, voy a perder comunicación con Dios, la comunión con Dios. Si lo que estoy haciendo va a permitir que me aleje de Dios, entonces no lo puedo hacer porque está mal hecho. Ponga a funcionar el espíritu, la intuición. Es como un sexto sentido que le indica lo que está bien y mal hecho. Amén. Entonces, ponga a funcionar el espíritu. Toda decisión que deba tomar, pueda tomarla de la manera espiritual, de la manera correcta, porque somos seres espirituales. Pero ese es nuestro problema, que somos seres espirituales dejándonos dominar todavía por el alma. Entonces, no cedemos esa voluntad porque nos cuesta trabajo, que no ha sido quebrantada, porque nos duele en el ego, porque la vanagloria también nos lleva a creernos más de lo que somos, el egocentrismo. Tantas cosas, mis hermanos, que necesitamos vaciarlas para poder llenas de otras. ¿Y de qué nos vamos a hacer llenos? Ya lo hemos repetido muchísimas veces, de lo que a diario nosotros hacemos aquí en la comunidad, leer la palabra de Dios. Entonces, cuando usted se satura de Cristo es porque está siendo semejante a Él. Amén. Entonces, mire cómo vamos avanzando. Entonces, ya cedimos la voluntad, y cuando yo cedo la voluntad, pues aquí me parezco a Cristo. Entonces, en este momento tengo que la mente de Cristo. Ya pienso como Él. Ya no pienso como solía yo pensar, como creía que debía pensar, cuando la razón tenía ese dominio sobre mi voluntad. Ya pienso como Cristo piensa. Hermoso, ¿no, mis hermanos? De verdad que es maravilloso poder uno profundizar en sus palabras, en la palabra del Señor y entender tantas cosas que tal vez por error, por pereza no escudriñamos
y pues nos evitaríamos muchos problemas al momento de dar cualquier paso en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo puedo ser más semejante a Cristo? Porque aquí está lo importante de este tema. ¿Cómo yo puedo ser semejante a Cristo? Pues primero, pues tiene que arrancar desde la primera enseñanza que vimos y hacer un recuento de todo lo que hemos estado tratando semana a semana. Amén. Entonces, primero, mire las señales, si esas señales son realmente, si nos está mostrando el Señor que lo que estamos siguiendo es realmente nuestra fe, o si estamos haciendo una fe equivocada, estamos siguiendo una fe equivocada, si nos estamos dejando guiar por cosas que no son correctas. Entonces, haga un análisis de eso, después prenda a funcionar o inicie el proceso de esa locomotora, por lo que la andar, necesita de la fe, necesita de esas virtudes de las cuales hablamos, de esas, de las cualidades que son los vagones, del combustible que es la voluntad. Y cuando ya está esto funcionando, cuando esto ya empieza a recorrer por las vías férreas, que es la palabra del Señor, pues usted se empieza a parecer a Cristo. Es lógico. Porque si yo leo la palabra del Señor y el Señor Jesucristo está plasmado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el último libro, el Apocalipsis, pues todo lo que yo voy a leer me voy a parecer cada día más a Él. Porque cuando un hijo ama a su padre, quiere parecerse a él. Amén. Cuando un hijo ama a su padre, quiere parecerse a él. Igual nosotros tenemos que tener el parecido al Señor, a nuestro Padre. Pero ¿cómo lo hacemos? Conociendo a Jesús. Romanos 8:29 dice lo siguiente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Tengan mucho cuidado con lo que estamos leyendo aquí. Para que fuesen hechos conformes ¿a quién? A la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros debemos de ser la imagen de su Hijo porque ya estamos predestinados para hacerlo. Amén. Llegar a ser más como Cristo requiere tanto el poder divino como el cumplimiento de las responsabilidades humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas pues pueden conocer del Señor y decir, bueno, yo ya conozco del Señor, ya soy salvo, ya la vida es color de rosa, ya tengo que dejarme llevar por lo que el Señor quiere en mi vida, pero entonces no coloco nada de mi parte. Es donde radica el tema de la voluntad. Usted debe colocar también parte suya. O sea, el Señor hace lo suyo y nosotros debemos de hacer lo nuestro. Y en nuestro caso es ceder la voluntad. Entonces, hay tres cosas que contribuyen a ser más como Cristo. Ya con esto vamos finalizando. Y la primera es nuestra entrega a Dios. Nuestra entrega a Dios. Y esto es lo más importante, creería yo. Porque entre más rápido usted entregue esa voluntad a Dios, pues más rápido va a ser su crecimiento. Y vemos el caso particular de Leví, cuando estaba al frente de las mesas de dinero recaudando los impuestos. Pues Leví es el mismo Mateo, ¿no? Y ¿saben cuál fue la palabra que el Señor le dijo a Leví cuando se le apareció, cuando se lo encontró? Le dijo, sígueme. Fue lo único que necesitó escuchar Leví o Mateo. Dice la palabra que de inmediato él se paró de las mesas donde estaba recaudando estos impuestos. O sea, se rindió voluntariamente. Él no necesitó preguntarle quién era, de dónde venía, si lo iba a prosperar, porque es lo otro, que tenemos esa costumbre, que seguimos al Señor, pero por lo que nos va a dar. Hay gente que lo sigue de manera almática. Usted está siempre pensando en lo que Dios me dio, en lo que me va a dar, en lo que me va a entregar. Y basan su evangelio en eso, en un evangelio sin fundamento, en un evangelio sin crecimiento,
en un evangelio estancado. Entonces, este caso de Mateo tiene que darnos una enseñanza. Le dijo, sígueme. Y él no dudó en ningún instante, rindió toda su voluntad de inmediato. Él lo hizo, a él no le importó nada más. Amén. Pero nosotros empezamos a razonar. Y es que si me bautizo, vean, me va a tocar que servirle al Señor. La razón, actuando en la voluntad. Es que si hago esto, mire lo que va a pasar. Ya va a tener que estar metido en la iglesia. No se trata de no hacer. Amén. Eso no se trata, como dice mi esposa, de hacer o no de hacer, o de no hacer. Eso trata de seguir al Señor. Y cuando ya decidimos seguirle, pues ya va a empezar a mostrarnos nuestro propósito. Y es por eso que muchísimos todavía no conocen su propósito en la vida, porque no han cedido la voluntad a Él, porque todavía siguen dominados por su intelecto y por su alma. Entonces, primero nuestra entrega a Dios, y nuestra entrega a Dios debe ser total. Entregue todas sus emociones, todo su intelecto y sobre todo la voluntad. Lo otro, nuestra libertad del pecado o nuestra muerte al pecado. Aquí colocamos libertad del pecado, pero no quiere decir que somos libres para cometer pecados. No, es que ya somos libres de esos pecados. O sea que ya hay una muerte en ellos. ¿Ven? La muerte al pecado. Eso es importante. Que usted debe, y yo también, debemos de morir a todo pecado. ¿Ven? Todo pecado oculto que haya en nuestras vidas, debemos de confesarlo, porque eso nos va a permitir al otro punto que es el importantísimo, pues nuestra madurez espiritual, al cual queremos todos llegar. Entonces, entre más semejantes somos a Cristo, pues lógico, ese crecimiento va a ir cada día en un avance paulatino que nos va a llevar, pues lógico, a tener una madurez espiritual, y es lo que nosotros todos queremos. No consigo que usted diga, yo soy un hijo de Dios, pero quiero quedarme como un bebé espiritual. Yo soy un hijo de Dios, pero yo como estoy bien. Con eso me basta y me sobra con lo que tengo. Pero tienes a la locomotora quieta. Tienes a la locomotora espiritual esperando arrancar. Ya es hora de que mi hermano pongan a funcionar las locomotoras. A que empecemos a caminar y avanzar. Y entre más lo haga usted, con más fuerza va a tener. Cada día va a tener más fuerza. O sea, la velocidad que iba hoy va a ser diferente a la de mañana. Mañana va a ir más rápido porque aprendió algo más. Pero el día que no le echó la combustión, o el día que no alimentó esa locomotora, pues lógico, se va a detener. Se va a detener, va a empezar a detenerse hasta que se queda quieta y después dice, pastor, ¿qué me pasa? Estoy estancado. Pues me tocaría volverle a predicar este mensaje o mandárselo para que lo vuelva a escuchar. Amén, mis hermanos. Gloria al Señor. Espero que esta palabra pues haya sido bendición para cada uno de ustedes. Voy a pedirle el favor a mi esposa que me acompañe el día de hoy para que, por favor, pues dirija a las personas que nos acompañan por primera vez a una oración de fe. Es importante que el primer paso es ser salvos. Amén. Empecemos por ahí. Necesitamos la salvación. Necesitamos de una persona que es Jesucristo, que sea el que nos otorga esa salvación. Amén. Necesitamos de Él. Entonces vamos a hacerle una invitación esta mañana a las personas que todavía no conocen de Jesucristo para que den ese primer paso. Eso es lo primero que debemos de hacer para después empezar a añadir lo que hemos aprendido durante estos días. Amén. Bueno, invitamos a las personas que no conocen al Señor, decirles que el Señor está a la puerta, está tocando tu corazón y es tu voluntad, tu decisión hacerlo. Por eso las personas que lo deseen hacer, quieran repetir esta oración, es importante confesarlo con nuestros labios, pues pueden repetir junto conmigo la siguiente oración. Decir, Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdona todos mis pecados. Lávame
y límpiame con tu preciosa sangre. Yo recibo tu amor, tu paz, tu perdón y el regalo de la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué preciosa palabra. Yo creo que nos ha quedado a todos muy clara y damos la gloria al Señor por esta bendición de recibir esta hermosa enseñanza. Vamos a orar. Bueno, vamos a presentar pues nuestra iglesia para las personas que se conectan hoy por primera vez. Nosotros somos la comunidad cristiana, Iglesia Gracia y Verdad, y nos basamos en una palabra en Juan 1:14 que dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, que es nuestro Señor, al cual seguimos, somos seguidores de Cristo. También tenemos una misión como comunidad, que es practicar la palabra de Dios, fomentar el amor y el cuidado de unos por otros a través de la sana enseñanza. Entonces, esté confiado de que la palabra que aquí se predica es basada en la palabra del Señor y es sana doctrina. Nuestro credo, nosotros creemos en un plan que tiene el Padre, la obra redentora del Hijo, nuestro Señor Jesús, y la dirección del Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Y aquí están los números telefónicos para que usted se comunique con nosotros y pueda, pues, si tiene alguna inquietud, alguna petición de oración. Estamos haciendo oración diaria, a las 5 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 8:45 de la noche, y tiempos de estudio de la palabra todos los días, de lunes a sábado, a las 8 de la noche. Entonces, todos cordialmente invitados para que podamos crecer en comunidad, en coinonía. Bueno, vamos a orar por toda la iglesia, todas las personas que se han conectado. Vamos a pedirle que el Señor selle esta palabra en nuestro corazón, en nuestra voluntad, y que se haga su voluntad en los cielos y la tierra. Bueno, Padre, usted está allí, vamos a orar. Padre Celestial, gracias Espíritu de Dios por tu palabra. Sabemos que tú eres, Señor, quien enseña y recuerda todas las cosas. Hoy te bendecimos, nuestro buen Dios. Estamos aquí, Señor, sometiendo nuestra voluntad a ti. Estamos aquí escuchando tu palabra porque te amamos, porque hemos rendido nuestra vida a ti. Sabemos que sin ti nada podemos hacer y que lo que hagamos, si no está dirigido por ti, pues vamos a fracasar, Señor. Sabemos que contigo todo es posible, que mientras tú nos dirijas, pues vamos seguros en este caminar. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Te pedimos por aquellos que están débiles de pronto en la fe, que no han podido en sus fuerzas encender esa locomotora. Hoy pedimos ayuda al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, que el Señor también se perfecciona en ellas, que el Señor y el Espíritu Santo gime al Padre, intercede por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, sobre cada vida se haga tu voluntad. Enséñanos, Padre, enséñanos a ser obedientes como tú lo fuiste, Jesús. Enséñanos a decir en nuestras oraciones: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Lo queremos hacer todo a tu manera, no a nuestra propia opinión, Señor. Bendecimos esta iglesia, cada vida, cada persona, Señor, cada adulto, cada niño, cada joven. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, decimos también esta semana que inicia hoy. Pedimos tu dirección, tu guía, que se haga tu voluntad, Señor. Ábrenos puertas a aquellos que necesitan. Señor, que tu bendición repose en cada casa. Danos el sustento, el pan de cada día, el pan espiritual y también nuestro sustento diario. Ayúdanos a cubrir obligaciones para aquellos que necesitan esa ayuda. Aquel que está enfermo sea sanado. Aquel que está triste pueda alegrarse y gozarse en el Señor en este día. Confiamos en ti, nuestro Señor,
y encomendamos y consagramos esta semana bajo la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén.